damos gracias al Señor por la oportunidad de estar aquí en esta mañana para abrir su palabra. En esta mañana vamos a seguir el estudio de Mateo capítulo 28, los últimos versículos del 18 al 20. Es el tema de este evento, ¿cierto? La Gran Comisión. Los discípulos recibieron esta Gran Comisión de parte de Jesús justo cuando Él estaba a punto de dejarlos con su presencia física. Los discípulos tuvieron el privilegio de gozar de la presencia física de Dios, el Verbo hecho carne, por 3 años y medio. Y no sé si ustedes alguna vez han pensado cómo habría sido ese privilegio, ¿cierto? De tener a Jesús como compañero de gira misionera, prácticamente de día y de noche, casi que ininterrumpidamente durante 3 años y medio. Ahora, nosotros también sabemos por las Escrituras que aunque los discípulos creían que Él era el Mesías, a la misma vez su comprensión de quién era Jesús no era suficientemente profunda. Ellos realmente no apreciaron lo que significó ese privilegio de tener la presencia de Jesús por esos 3 años y medio. Fue después de su muerte, resurrección y cuando ya iba a ascender que ellos dijeron, bueno, realmente es el Hijo de Dios, y cuando tuvieron esa comprensión más plena, pues ya Jesús estaba a punto de ascender. Acompáñenme al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Y vamos a ver las circunstancias en las que Jesús les da la gran comisión. Leemos a partir del versículo 3 del capítulo 1 de Hechos. A ellos también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les ordenó: no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Lo que nos indica que aún no habían comprendido plenamente cuál era la misión del Mesías. Y Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuevamente en estas palabras encontramos la gran comisión. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron: Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Y si estos ángeles les dieron estas palabras de ánimo, es porque sabían que ellos necesitaban estas palabras de ánimo, al ver que Jesús se iba retirando de ellos. Jesús mismo les dijo, y encontramos estas palabras en Mateo 18, 20. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y piensen por un momento, imagínense que están que somos parte de esa escena. Jesús está ascendiendo lentamente hacia el cielo. Los discípulos es una mezcla de sentimientos, ¿cierto? Pero algo de tristeza hay porque los ángeles son enviados a ellos a decirles
¿por qué están mirando al cielo? Ese mismo Señor que se va, Él va a regresar. Y Jesús les dice las palabras, y he aquí, yo estoy con vosotros. ¿Cuánto tiempo? Todos los días. ¿Y hasta cuándo? O sea, hasta cuando regrese otra vez por ustedes, voy a estar con ustedes todos los días. Bueno, ¿cómo se habría de cumplir esa promesa? Jesús les había dicho, y lo leemos en Juan capítulo 14, versículo 16. Juan 14, 16. Juan 14, versículo 16, Jesús les dijo, okay, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, para siempre. Tomando las palabras de Jesús en Mateo 28 y las palabras de Jesús en Juan 14, empezamos a entender que Jesús estaría con ellos de una manera muy especial a través del Espíritu Santo. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Juan 14, 16. Buscando esa frase, yo estoy con vosotros, encontramos esa misma expresión en otros pasajes bíblicos. Uno de ellos es Ageo, capítulo 1, versículo 13. En Ageo 1:13 dice así: entonces Ageo, mensajero de Jehová, habló al pueblo con el mensaje de Jehová, diciendo, yo estoy con vosotros. Y es un mensaje que da Ageo en los días en que Esdras y Nehemías están restableciendo al pueblo de Dios otra vez en Judá, reconstruyendo el templo y la ciudad. Y en medio de esas dificultades, Ageo les da palabras de ánimo que vienen del Señor. Yo estoy con vosotros. Siguiente capítulo, Ageo capítulo 2, versículos 4 y 5. Ahora pues, esfuérzate, oh Zorobabel, dice Jehová. Esfuérzate también tú, oh Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Esfuércese todo el pueblo de la tierra, dice Jehová, y actuad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y Zorobabel era el gobernador que había sido puesto sobre Judá. Y Josué, ¿quién era? La escritura misma lo dice aquí, el sumo sacerdote. Y luego le hace un llamado a todo el pueblo, esfuércese todo el pueblo, dice Jehová, y actuad. ¿Por qué? Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Entonces sigue explicando, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, según esa promesa, mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. ¿Cómo estaría con ellos? Por medio del Espíritu Santo. Ageo y Zacarías fueron dos profetas que el Señor utilizó para darle ánimo a su pueblo en días de Esdras y Nehemías. Ya leímos del libro de Ageo, el capítulo 1 y capítulo 2, donde el Señor les dice, yo estoy con vosotros, yo estoy con vosotros. Y en Ageo 2, versículo 5 dice, mi espíritu estará en medio de vosotros. Veamos qué dice Zacarías, que fue otro profeta que también le habló al pueblo de Dios en ese tiempo y bajo esas mismas circunstancias. Vamos a Zacarías capítulo 4. Zacarías capítulo 4. Y empecemos a partir del versículo 1 del capítulo 4 de Zacarías. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como a un hombre a quien se despierta de su sueño. Y me preguntó, ¿qué ves? Respondí, veo un candelabro de oro macizo con un depósito arriba, con sus 7 lámparas y 7 tubos para las lámparas que están encima de él.
junto al candelabro hay 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y pregunté a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo me respondió, ¿no sabes qué es esto? Le dije, no, Señor mío. Entonces siguió diciéndome, esta es la palabra de Jehová para Zorobabel. ¿La palabra de Jehová para quién? El mismo a quien Ageo le dio palabra de Jehová, ¿cierto? Palabra de Jehová a Zorobabel y también palabra de Jehová para Josué, sumo sacerdote. He aquí yo estoy con vosotros. Aquí Zacarías está dando palabra de Jehová a Zorobabel. Los mismos personajes. Esta es palabra de Jehová para Zorobabel y dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y no sé, apreciados hermanos, si ustedes empiezan a ver que las palabras de Jesús en Juan 14:16, las palabras de Jesús en Mateo 28:20 y las palabras de Jesús a través de los profetas en el Antiguo Testamento, he aquí yo estoy con vosotros, se refieren a la promesa de la presencia de ¿quién? Del Espíritu Santo. De esa manera Jesús estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. De esa manera. El Salmo 23 es un salmo muy conocido. Versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y dice el deseado de toda la gente, es página 623, en toda ocasión y lugar, en todas las tristezas y aflicciones, cuando la perspectiva parece sombría y el futuro nos deja perplejos y nos sentimos impotentes y solos, se envía el Consolador en respuesta a la oración de fe. Vuelvo a leer. En toda ocasión y lugar, en todas las tristezas y aflicciones, cuando la perspectiva parece sombría y el futuro nos deja perplejos y nos sentimos impotentes y solos, se envía el Consolador en respuesta a la oración de fe. Sigue diciendo, las circunstancias pueden separarnos de todo amigo terrenal, pero ninguna circunstancia ni distancia puede separarnos del Consolador celestial. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, está siempre a nuestra diestra para apoyarnos, sostenernos y animarnos. Bueno, una promesa maravillosa, pero quizás podamos hacernos la pregunta, pero ¿cómo es eso? Porque yo no siento que la presencia del Espíritu Santo esté conmigo. Y dice aquí en el mismo pasaje que el Consolador vendrá en respuesta a la oración de fe. En respuesta a la oración de fe. Y esa frase es muy significativa, en respuesta a la oración de fe. Y según Hebreos capítulo 11, versículo 1, que la definición de la fe es la certeza. ¿Y qué más? La convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Algo que se recibe por la fe no es algo que necesariamente se sienta, pero usted cree que es real porque la palabra de Dios lo ha prometido. Implica un paso de fe. No es una experiencia sensorial, aunque hay veces que la presencia del Espíritu Santo produce sentimientos, pero no debemos basar nuestra creencia en que el Espíritu Santo está con nosotros con base a lo que estemos sintiendo. ¿Entienden? Esa no es la guía, porque los sentimientos es algo muy humano que cualquier cosa los puede encender, y según nuestro trasfondo y nuestra forma de pensar, hay muchos factores allí envueltos. Pero siguiendo con esta línea de pensamiento, en respuesta a la oración de fe, vamos a Lucas capítulo 11.
Lucas capítulo 11. Versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ofrecerle? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, al menos por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Interesante la ilustración, ¿cierto? Entonces añade: por eso os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y al que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Y continúa Jesús dando la explicación. Y dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Oh, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará qué? El Espíritu Santo a los que se lo pidan. Tremendo cómo la Escritura consistentemente señala a ese don más perfecto para nosotros. Pero implica un proceso de súplica. Es interesante que la ilustración habla de una súplica como alguien a medianoche insistiendo y el otro ya en la cama, y no porque Dios no esté dispuesto a dárnoslo, sino porque la insistencia nuestra, ¿qué demuestra? La necesidad, exactamente. Nuestra fe y nuestra necesidad. Si es una súplica casual, ocasional, pues es una frase. Realmente no tenemos ese sentido de necesidad. Y solo será dado a que realmente tenga ese sentido de necesidad. Recordemos la experiencia de Jacob. Jacob se aferró al ángel, luchó con el ángel y le dijo: no te soltaré hasta que me bendigas. Y por eso recibió la bendición. Dice el Conflicto de los Siglos que nosotros soltamos del brazo del Señor demasiado rápido. No perseveramos en la oración por varios factores: falta de fe, falta de sentido de necesidad del Espíritu Santo. Porque cuando usted siente que realmente necesita y que solo hay alguien que se lo puede dar, usted insiste por su gran sentido de necesidad. Y la necesidad nos quita la vergüenza, ¿cierto? Cuando usted tiene un antojo, pues de pronto una persona más carismática pida, pero nosotros que somos más tímidos, no. Pero cuando usted tiene una necesidad real, hasta la timidez se le va a uno. Y uno dice: por favor, ayúdeme. Pero implica humildad, porque pedir es
humillante. Y es humillante en el sentido de que yo estoy reconociendo que no puedo, que necesito la ayuda de otro. Yo no puedo. Y el Señor, pues Él sabe que sin Él nada podemos hacer, pero a nosotros nos cuesta mucho reconocer eso. Porque nos gozamos de las dádivas de Dios y nos sentimos muy capaces en muchas ocasiones. De hecho, muchas veces entre más joven está uno, más capaz se siente, más capaz. A medida que van transcurriendo los años y va llegando las debilidades y la vejez, pues se va reconociendo que la vida no es tan larga, no es tan larga. Hace poco conversaba con mi cuñado y mi cuñado estuvo aquí cuando empezamos este lugar. Él no es adventista, pero él vino, colaboró, quería servir al Señor. Y él conversaba conmigo hace 8 días que llegué a Bogotá, menos de 8 días, el miércoles. Me decía, a medida que pasan los años ya uno piensa diferente. Decía, piensa diferente en el sentido de darse cuenta que la vida es demasiado corta, demasiado corta. No solo la vida es demasiado corta, sino que el privilegio de servir a Dios durante este periodo corto de nuestra vida es muy grande y la recompensa no se puede medir. Porque Dios nos va a recompensar en proporción a la cercanía que hayamos tenido con Él aquí en la tierra. Muchas veces nuestra perspectiva de acercarnos a Dios es la perspectiva de, bueno, no me quiero perder. Así que de alguna manera ser salvo, y para nosotros salvación puede ser no participar de la muerte eterna. Dejémoslo así, ¿cierto? Pero ir al cielo. Y nuestro concepto del cielo muchas veces puede ser un concepto hasta aburrido, porque no conocemos qué es el cielo. Cada uno se hace una idea en su mente de qué es el cielo. El mundo parece como un lugar más interesante. Nuestros conceptos errados. Pero es un privilegio y el Señor dice que aquí en la tierra podemos empezar a experimentar de manera anticipada el gozo del cielo, ¿cierto? Podemos aquí empezar a experimentar el gozo anticipado del cielo en la medida en que participamos de la ley de la vida, que es el gozo de servir a Dios en la persona de los semejantes, donde el centro de mis actividades no es mi yo, sino es agradar a Dios por medio aún del servicio sencillo que podamos realizar. Muy bien, así que el primer principio que encontramos es pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Pero ese pedido implica que tengamos un sentido de necesidad. Volveremos a ese punto. Vamos ahora a Salmos 91, versículo 14. Otro salmo muy conocido, así como el 23. Salmo 91, versículo 14, 15 y 16. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Él me invocará y yo le responderé. Vuelve y enfatiza ese clamor nuestro pidiendo por la presencia del Señor. También añade, porque por cuanto en mí ha puesto su amor, yo lo libraré. Por cuanto ha conocido mi nombre. Estamos viendo los requisitos para poder recibir, las condiciones para poder recibir ese don, para que se cumpla esa promesa que Jesús nos dio en Mateo 28:20. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo. ¿Cómo puedo yo experimentar el cumplimiento de esa promesa? Isaías 57, versículo 15, nos dice cómo el Señor puede estar con nosotros. Continuando con este tema, vamos a Isaías, capítulo 57, versículo 15. Dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Con quién habita el Señor? Volvemos al punto de nuestro tema. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo habito en la eternidad, en la altura y la santidad, pero también con el quebrantado y humilde de espíritu. El quebrantado y humilde de espíritu, y como decíamos previamente, tiene un sentido de necesidad y por tanto pide al Señor de su espíritu. Y si yo en esta mañana hago un análisis y reconozco mi sentido de necesidad del Espíritu Santo no es muy fuerte. ¿Cuándo fue la última vez? Y como hemos escuchado durante este fin de semana, ¿cuándo fue la última vez que pedimos, que realmente clamamos por el Espíritu Santo? Y ha sido eso una constante. Y nos daremos cuenta que muchas veces es algo esporádico o quizás menos que esporádico. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay una razón. Apocalipsis 3, 17 nos da la respuesta. Lo dice en un lenguaje muy, muy fuerte. Quizás en nosotros no tengamos ese lenguaje, pero sí sea nuestra realidad. Apocalipsis 3, 17. Y conocemos este pasaje, el mensaje a la Odisea. Dice así: tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y está refiriéndose a la necesidad del Espíritu Santo. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Primer motivo por el cual nosotros no clamamos por el Espíritu Santo y no sentimos la necesidad de que Dios esté con nosotros es porque nos sentimos que estamos bien. Estamos bien. Estamos bien si no tenemos problemas, ¿cierto? Si tenemos salud, si tenemos dinero, si las cosas están funcionando bien, si estamos estudiando y estamos sacando buenas notas, si el empleo está seguro, si la quincena llega fija, ¿sí? Si todas estas cosas están bien, ¿cómo nos sentimos? Gracias a Dios, estoy bien. Y utilizamos la expresión gracias a Dios porque eso es algo cultural y de pronto sentimos gratitud. Pero nuestra necesidad de Dios es que nos tenga bien temporalmente, en las cosas temporales, en nuestras metas cotidianas. Y Dios se interesa en nuestras metas cotidianas. ¿Sí? Dice en Mateo capítulo 6 que si cuida de las aves, también va a cuidar de nosotros. Él se interesa por eso. Pero muchas veces, si esas cosas están bien, nosotros nos sentimos bien. Pero si esas cosas no están bien, entonces ahora vamos a orar. Es una oración muchas veces por interés de cosas temporales. De hecho, veamos las personas que buscaban a Jesús durante su ministerio terrenal. La mayoría de las personas que buscaban a Jesús era por una necesidad
temporal. Necesitaban salud física. Los cojos, los leprosos, los mancos. Y Jesús sabía que había una necesidad más profunda. ¿Y qué les decía? Tus pecados te son perdonados. Les llegaba a la esencia de su necesidad. Pero la mayoría de las personas estaban viniendo, la mayoría, por una necesidad que sí reconocían, una necesidad no espiritual, sino una necesidad física. Y la mayoría de nosotros clamamos a Dios, más que todo, cuando tenemos una necesidad física, económica, la pérdida de un ser querido, una situación de la cual sentimos que no podemos salir. Pero si las cosas están bien, entonces no sentimos necesidad. Es un hecho muy diciente que los países donde hay más avance de la obra adventista, donde hay más bautismos, son los países donde hay mayor necesidad económica. En esos lugares como las Filipinas, ciertos países del continente africano, aquí mismo en ciertos países de Sudamérica, se hacen campañas evangelísticas y muchas personas responden. Y aún dentro de nuestros países, las ciudades con mayor facilidades económicas, muchas veces la respuesta del evangelio es menor, muchas veces. Porque si las personas tienen lo que sienten que necesitan, es más difícil que sientan una necesidad más profunda. Y muchas veces el Señor permite que nos lleguen pruebas y que la prosperidad mengue para ver si sentimos nuestra necesidad de Él. Daniel 9, capítulo 9, versículos 4 y 5. El profeta Daniel tiene una oración de súplica. Y en su oración, noten la actitud del profeta Daniel. Versículo 4 de Daniel capítulo 9. Dice, oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Noten la humildad de Daniel. ¿Tenía Daniel motivos para considerar que él no estaba obrando impíamente? ¿Tenía Daniel motivos para considerar que él estaba siendo utilizado por Dios y que estaba siguiendo sus mandamientos y sus ordenanzas? Pero Daniel se identifica con el pecado del pueblo como uno de ellos. Otra característica de la humildad que nos permite recibir el Espíritu Santo es que el humilde no se excusa, no culpa ni critica a otros. El humilde no se excusa, no culpa ni critica a otros. Y pensemos en eso por unos momentos. Cuando Adán y Eva pecaron y el Señor se acerca porque quiere estar con ellos, ellos se esconden de su presencia. Y cuando el Señor les interroga amablemente, tratando de llevarlos a un estado donde confiesen su error, que se han separado, que han desobedecido, ¿cuál es la respuesta tanto de Adán como de Eva? Una excusa. Y después de excusarse, ¿cuál es la siguiente expresión? ¿Culpan a quién? A otros. La mujer que me diste, la serpiente. Y hagamos un análisis. Cuando nosotros estamos en una situación negativa, ¿cuál es la primera reacción? Culpar las circunstancias, culpar a otros, excusarnos. No, es que he estado muy cansado, no, es que no he tenido tiempo, no, es que mi familia, no, es que el trabajo, es que... Y siempre hablamos en un lenguaje donde de alguna manera estamos repartiendo responsabilidad y culpa a otros.
Daniel no asumió esa actitud. Oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido. Versículo 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos actuado impíamente. Y es interesante que bajo ese tipo de súplica, dice el versículo 20, aún estaba hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí, me hizo entender y habló conmigo diciendo, versículo 22, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Y la respuesta que Daniel tuvo es una respuesta que tú y yo también podemos obtener. Y en el ejemplo de Daniel encontramos la respuesta a cómo también podemos obtener esa respuesta de parte de Dios. Dios dijo de Daniel, eres varón muy amado. ¿Y cuáles fueron las características de Daniel delante de Dios? Esa humilde actitud frente a él. Ahora, Daniel podría haber pensado, mire, toda la situación del pueblo. Estaban cautivos en Babilonia, la rebelión de los reyes, pero él se identificó y confesó, sintiendo que era parte de ese problema, y el Señor honró ese espíritu. Dice Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 449. La mansedumbre y humildad de corazón son las condiciones para tener fuerza y alcanzar la victoria. La mansedumbre y humildad de corazón son las condiciones para tener fuerza y alcanzar la victoria. Pero ¿saben? No es fácil ser manso y humilde. La respuesta humana en diferentes circunstancias es lo contrario, hacer valer mis derechos. Y saben que si yo me quedo callado y no expongo mis razones, entonces siento que en ese silencio estoy aceptando una culpa que no me corresponde. ¿Y yo aceptar una culpa que no me corresponde? No. Pero ¿saben en realidad qué es eso? Orgullo. Orgullo. Pero es difícil que nosotros le demos ese nombre. No, es que no es orgullo. Es que hay que decir las cosas como son. Daniel pudo haber dicho, no es orgullo, hay que decir las cosas como son. Yo no he pecado. Yo no me contaminé ni con la comida. El Señor me habla a mí y me da visiones. Y me ha utilizado en varios imperios. Los que han pecado son ellos. Pero ¿fue esa la actitud de Daniel? No, hemos pecado. Hemos obrado impíamente. Y es a las personas con esa actitud a quien Dios les otorga su Espíritu Santo. Por eso nosotros podemos tener una súplica por el Espíritu Santo y una oración, pero no recibir el don en su plenitud. Es interesante que Jesús mismo, hablando en Juan 16, acerca del don del Espíritu Santo, dice que la primera obra del Espíritu Santo es convencernos de pecado. Y para convencernos de pecado, ¿a qué tenemos que ceder nosotros? A una influencia de humillarnos. Porque si usted no se humilla, usted no confiesa su pecado. Y nuevamente, regresando a Génesis, el Señor quiso de una manera tan dulce y suave llevar a Adán a que se humillara, a que reconociera, Señor, he pecado. Pero ¿qué dijo Adán? La mujer que me diste. ¿Es eso humillarse? Y fíjese que Dios tuvo una actitud humilde,
Porque Dios no llegó acusándolo. ¿Cómo llegó Dios? Una pregunta. ¿Por qué te escondes? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Un método de comunicación que desarma el orgullo. Porque Dios se acerca hacia nosotros, no nosotros. Nosotros nos acercamos de una vez metiéndole la puya al otro. Pero Dios se acerca con humildad. Y aún acercándose con humildad, la respuesta de Adán fue de soberbia, de orgullo ante Dios. Si el Espíritu Santo se acerca a nosotros y nosotros no nos humillamos, sino que, pero es que mira al otro. ¿Y dónde podemos evidenciar esto, hermanos? Ustedes que están casados, los que estamos casados, en el hogar. Y los que no están casados, en cualquier relación humana con una persona cercana a ustedes, con quien tengan que trabajar, con quien tengan que estar en roce frecuente. Y usted reconoce que la respuesta natural frente a una situación siempre es la justificación propia. Una cosa que se lee muy bonita, pero aplicarla. Dentro del matrimonio, como dice la hermana White, después de que pasa donde todo se ve de color rosa, se empiezan a ver las deficiencias, ¿cierto? Las deficiencias. Ellas la de uno las de ellas. Pero si la palabra dice que hemos llegado a ser uno, entonces las deficiencias de ella o ella viendo las deficiencias de él, ¿cómo deberíamos de considerarlas? Nuestras deficiencias, ¿cierto? Nuestras. Y al levantar yo el dedo para señalar, pero es que usted, deberíamos de pensar, es que nosotros, ¿cierto? Nosotros, hemos. Y si hay algo que está mal, entonces en humildad debería yo de ver cómo cubro, cómo protejo, cómo ayudo, en vez de cómo acuso. Pero la sola acusación que demuestra que digo, no, usted y yo no somos uno, usted allá y yo acá. El mismo fenómeno ocurrió con Adán. Frente a la situación de pecado, en vez de reconocer, soy uno, como Dios dijo, y serán los dos uno, y en vez de reconocer su unidad con Dios, culpó. Y de esa manera nosotros mismos, hermanos, impedimos que Dios cumpla su promesa. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En la aflicción, volvamos a ese pasaje tan hermoso, ¿cierto? En toda ocasión y lugar, en todas las tristezas y aflicciones, cuando la perspectiva parece sombría y el futuro nos deja perplejos y nos sentimos impotentes y solos, se envía el Consolador en respuesta a la oración de fe. En esas circunstancias difíciles, Dios está allí para nosotros si lo aceptamos y si nos acercamos a Él de esta manera. El deseo de toda la gente es página 626, da una lista y vale la pena mencionarla en esta mañana. ¿Okay? Página 626. Dice así: Cristo prometió el don del Espíritu Santo a su iglesia. Es un don, es un regalo. 626. Y la promesa es el capítulo No se turbe vuestro corazón, página 626. Cristo prometió el don, el regalo del Espíritu Santo a su iglesia, y la promesa nos pertenece a nosotros, tanto como a los primeros discípulos. Pero, como toda otra promesa, nos es dada bajo condiciones. Hay muchos que creen y profesan aferrarse a la promesa del Espíritu Santo y sin embargo no reciben beneficio alguno. No entregan su alma para que sea guiada y regida por los agentes divinos.
Y escuchen, no podemos emplear al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha de emplearnos a nosotros. Y saben, una de los errores sutiles de tener un concepto equivocado del Espíritu Santo y pensar que es solo una fuerza y que no es una persona. Si es una fuerza, yo puedo utilizarlo. Una fuerza usted la utiliza, pero si es una persona, la persona lo utiliza usted. El Espíritu Santo, no podemos emplear al Espíritu Santo. El Espíritu ha de emplearnos a nosotros. Por el Espíritu obra Dios en su pueblo, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Pero muchos no quieren someterse a eso. Muchos no quieren. Quieren manejarse a sí mismos. ¿Y sabe por qué uno quiere manejarse a sí mismo? Porque uno se siente capaz. En otras palabras, estamos cumpliendo Apocalipsis 3:17. Yo soy rico y no tengo necesidad de nada. Queremos manejarnos a nosotros mismos. Y muchas veces queremos manejarnos a nosotros mismos también porque no queremos confiar nuestras vidas a la dirección de Dios. Porque quizás los planes de Dios no coincidan con los planes que yo tengo para mí mismo. En cualquier área de la vida. Muchos no quieren someterse a eso, quieren manejarse a sí mismos. Esta es la razón por la cual no reciben el don celestial. Esta es la razón. Lo dice claramente, ¿cierto? Esta es la razón. La mayoría de nosotros queremos manejarnos a nosotros mismos y es algo que viene desde la infancia. Uno sueña con la mayoría de edad para poder hacer lo que uno quiere. Luego que llega la mayoría de edad y se da cuenta que como que no todo se logra, sueña con tener una carrera, ¿cierto? Porque si tiene la carrera, tiene un empleo y tiene dinero, entonces puede hacer lo que quiere. Y así la vida es. Y algunos llegan y tienen la carrera y tienen el trabajo y se dan cuenta que todavía no pueden hacer lo que quieren porque tienen que someterse al patrón. Dicen, bueno, cuando me jubile, cuando tenga suficiente dinero para ahí sí ser libre. Y en el fondo, la búsqueda es poder hacer lo que yo quiero. Bajo esa perspectiva, aunque estoy dando un ejemplo muy superficial, muy de circunstancias humanas, pero espero que ustedes entiendan la esencia. Porque en efecto lo que Dios quiere para nosotros, ¿qué es? Lo mejor. Lo mejor. Y inclusive Él dice que nos dará los deseos de nuestro corazón. Dice en el Salmo. Pero dará los deseos del corazón cuando nosotros mismos le permitimos que Él empiece a sembrar sus deseos en nuestras vidas. Porque el deseo de Dios para nosotros es lo mejor. Uno cree que lo que está deseando es lo mejor y resulta que no es lo mejor. Así que debemos empezar por pedirle a Dios, Dios, coloca en mí tus deseos. A mí me ha ayudado el ser padre. Y recuerdo mucho que mi papá me dijo eso cuando yo estaba muchacho. Si pasan los años y usted llega a ser padre, va a entender muchas cosas que ahora no entiende. Así me escribió en una carta. Y cuando él me escribió esa carta, él tenía 50 años de edad. Y bueno, hoy en día yo tengo 50. Y entiendo cada vez más claramente esa carta que él me escribió. Y exactamente, hermana, y tengo una hija que hoy, 8 de diciembre, está cumpliendo 23 años. Hoy es el cumpleaños de ella, el día de las velitas. Y uno como padre, ¿qué quiere para los hijos? Y hay ciertas cosas que por la experiencia de la vida ya uno entiende que uno a los 20, 23 años no las entiende. Claro, imagínense el Padre Celestial. El Padre Celestial no solo nos lleva 30 años de ventaja de vida, sino que el Padre Celestial todo lo sabe.
conoce el pasado, conoce el futuro, conoce todo, es omnisapiente, siempre ha existido, es la fuente de vida. ¿Cómo no confiar en Dios? Y frente a una circunstancia difícil, esperar que Él sea el que dé la salida. Que Él sea. Tremendo. Que sea Él, que sea Él. Porque cuando soy yo actuando por mi propia cuenta, ¿qué hago? No permito que realmente sea el Espíritu de Dios el que obre. Y el Espíritu de Dios puede resolver cualquier situación. Sigue diciendo el pasaje de Deseado de toda la gente, es página 626. No podemos emplear el Espíritu Santo, leímos eso, ¿cierto? Pero muchos no quieren someterse a eso. Esta es la razón por la cual no reciben el don celestial. La siguiente oración dice así, en ese pasaje: únicamente a aquellos que esperen humildemente en Dios, que velan para tener su dirección y gracia, se da el Espíritu Santo. Únicamente, solamente a aquellos que esperan, ¿de qué manera? Humildemente en Dios, que velan para tener su dirección y gracia, se da el Espíritu Santo. Qué difícil es esperar humildemente para que sea Dios el que obre de dirección y gracia. Pero es bajo esa actitud que se da el Espíritu. El Espíritu. Esta experiencia el Señor quisiera que la tuviéramos hoy, en medio de las circunstancias normales, porque es una preparación para las circunstancias difíciles, escatológicas, que vienen en el cercano futuro. De hecho, Jeremías 42:11 dice: no temáis al rey de Babilonia, de quien tenéis miedo. No le temáis, dice Jehová, porque yo estoy con vosotros para salvaros y libraros de su mano. Y muchos hermanos viven con el temor de la ley dominical, el temor del conflicto final. Yo vivía bajo ese temor de niño, pero saben, si hoy estoy experimentando que Dios esté conmigo, al someterme a las condiciones para recibir el don del Espíritu Santo, no tengo nada que temerle al rey del norte, a Babilonia. No tengo nada que temerle. No temáis al rey de Babilonia. ¿De quién tenéis miedo? No le temáis, dice Jehová, porque yo estoy con vosotros. Mire, ahorita le dije que tenía 50. Cuando yo tenía 14 años, con mi papá visitamos un lugar por allá, de Pailitas para arriba. Los hermanos se habían metido 2 días de camino al monte, a una finca con cuevas, para estar listos para la persecución. Han pasado tantos años y allá metidos, por allá donde no podían ni llevar un paciente, a menos que fuera uno de los pocos habitantes, porque es una jungla. Y los hermanos nos decían con esa satisfacción: compramos esta finca porque tiene cuevas. No es con espada ni con ejército. Sí, el campo tiene una función, y la leemos en el Espíritu de Profecía. ¿Qué función? Gracias a Dios por eso. Una función educativa y de servicio. Y deben ser lugares accesibles, porque si no son accesibles, entonces no se puede servir a la gente. Y yo llegué acá, y cuando el Señor nos entregó esta propiedad, yo dije: no, esta propiedad no sirve, está muy cerca de la ciudad. Y ha sido una bendición, porque entonces es más fácil que llegue la gente. Nos deja el bus en toda la puerta. Porque uno tiene una mentalidad de persecución, y una mentalidad de salvarse por sus propios esfuerzos. Y aún el mensaje del campo lo hemos distorsionado. El Señor dice: no temáis al rey de Babilonia. ¿De quién tenéis miedo? ¿De qué debemos tenerle miedo? A esa actitud: yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Hermanos, jóvenes, permitamos y entreguémosle nuestra vida para que el Espíritu Santo sea el que la pueda dirigir. Ahora, no esperemos más, no esperemos más. Es
una bendición. Dice: el deseado de toda la gente, es página 503. El que estará más cerca de Cristo será el que en la tierra haya bebido más hondamente del espíritu de su amor desinteresado. No solo aquí en la tierra, sino en la eternidad. Va a haber una relación, va a haber una proporción durante la eternidad de los que estarán más cerca de Dios. Allá serán los que aquí en la tierra han estado más cerca de Él. Y no lo hagamos por una motivación egoísta, hagámoslo por esa motivación de: Señor, tú quieres estar conmigo y yo quiero estar contigo. He aquí, dice Él en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Que esta sea nuestra experiencia. Vamos a orar. Los hermanos que puedan se colocan.